Esa noche lo descubrí todo. El collar de mi abuela, ese maldito collar, escondía la verdad que nadie quiso decirme jamás. Dentro había una carta, una sola hoja, pero cada palabra era un cuchillo. Mi madre, mi propia madre, me había abandonado a los 15 años, y todo por un secreto que destrozó mi familia entera. Mis manos temblaban, mi corazón quería salirse del pecho. Sentí rabia, sentí traición y, sobre todo, sentí que mi vida entera había sido una mentira. Lo que encontré ahí no solo explicaba su abandono, revelaba un pasado oscuro, prohibido, algo que mi madre juró llevarse a la tumba. Pero ya era tarde, yo lo sabía, y una vez que lo sabes, ya no hay vuelta atrás. A veces, un objeto tan pequeño puede encerrar secretos capaces de destrozar una vida entera. Yo lo descubrí demasiado tarde, y desde entonces no hay un solo día en que no vuelva a ese instante. Tenía 32 años cuando decidí abrir la vieja caja de madera que mi abuela me dejó antes de morir. Estaba guardada en el fondo de mi armario, cubierta de polvo, como si el tiempo mismo quisiera protegerme de lo que había dentro. Durante años no tuve el valor de tocarla. Cada vez que la veía, algo dentro de mí gritaba que la dejara cerrada. Pero esa noche no pude resistir más. El sonido del broche al abrirse fue como un eco en mi cabeza, y ahí estaba, el collar, la joya que siempre vi en el cuello de mi abuela, brillante, intacta, como si desafiara las décadas. Al sostenerlo sentí un peso extraño, como si ese objeto cargara la memoria de generaciones enteras, pero lo que no imaginaba era que el verdadero secreto no era el collar en sí, sino lo que escondía. Al girar el pequeño cierre, descubrí un compartimento diminuto. Dentro, cuidadosamente doblada, había una carta amarillenta, manchada por el tiempo. La tinta estaba un poco borrosa, pero reconocí al instante la caligrafía de mi abuela. Mis manos temblaban. Por un momento pensé en detenerme, pero algo más fuerte que el miedo me obligó a leerla. La primera frase me rompió en pedazos. Hija, si estás leyendo esto es porque llegó el momento de que sepas la verdad sobre tu madre. Sentí un vacío en el estómago, un frío que subía por mi espalda. Cerré los ojos y respiré hondo, tratando de encontrar fuerzas para seguir. Mi mente volvió, sin quererlo, a aquel día, el día en que mi madre se fue. Yo tenía solo 15 años. Recuerdo cada detalle, su perfume, su mirada apagada, sus manos temblando mientras sostenía la maleta. No hubo abrazos, no hubo despedidas, solo un portazo que aún resuena en mi memoria. Me quedé parada frente a la ventana, viendo cómo se alejaba sin mirar atrás. Durante años me repetí la misma historia. Se fue porque no podía más, porque estaba cansada, porque no tenía opción. Así aprendí a vivir con esa versión, la única que mi familia me permitió creer, pero en el fondo siempre hubo algo que no encajaba. Había silencios incómodos en las conversaciones, miradas esquivas entre mis tías, recuerdos prohibidos que nadie quería nombrar. Y ahora, con esa carta en mis manos, comprendí que todo lo que callaron tenía un peso insoportable. Seguí leyendo. No la juzgues sin saberlo todo. Lo que hizo, lo hizo para protegerte. ¿Protegerme? Esas palabras me golpearon como un rayo. Mi respiración se volvió irregular. Mi corazón parecía querer salirse del pecho. ¿Protegerme de qué? ¿De quién? Sentí que la habitación giraba a mi alrededor, como si cada pared escondiera una sombra más oscura que la anterior. Cerré los ojos por un instante y el pasado regresó con fuerza. Recordé las noches en que la escuchaba llorar a escondidas, los gritos apagados detrás de la puerta,
las discusiones que terminaban en silencio. Yo era demasiado joven para entenderlo, pero mi cuerpo lo recordaba todo. Ahora cada pieza comenzaba a encajar en un rompecabezas que jamás imaginé armar. Tomé aire y me obligué a continuar. Tu madre huyó porque la verdad la estaba consumiendo. Si se quedaba, tú corrías peligro. No podía decirte nada. No podía decirle a nadie. Las palabras me atravesaban como cuchillas. Corría peligro. Yo sentí rabia, confusión, miedo, pero sobre todo, un vacío enorme. Si eso era cierto, todo lo que creí durante 17 años sobre mi abandono era mentira. La carta terminaba con una frase que me heló la sangre. Busca a Dolores. Ella sabe todo lo que no pude contarte. Solté la carta sobre la cama, temblando. Dolores. Un nombre que apenas recordaba, como un susurro de mi infancia. Una vecina, una amiga de la familia, alguien que desapareció de mi vida tan rápido como mi madre. Me quedé sentada, abrazando el collar, sintiendo que el mundo entero se derrumbaba bajo mis pies. Algo dentro de mí sabía que, si seguía tirando de ese hilo, no habría vuelta atrás. Pero también sabía que no podía vivir con más mentiras. Esa noche, por primera vez en 17 años, decidí enfrentar mi pasado. Y todo, absolutamente todo, empezó con ese maldito collar. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero hay heridas que ni los años, ni los silencios, ni las lágrimas logran cerrar. Y la mía empezó el día en que mi madre se fue, cuando tenía solo 15 años. Han pasado 17 años desde entonces, pero el vacío sigue ahí, intacto, como si el reloj nunca hubiera avanzado. Hoy tengo 32 años, un trabajo estable, un departamento propio, una vida que a los ojos de cualquiera parece normal, pero por dentro sigo rota, nadie lo nota. Aprendí a sonreír en las reuniones, a reír en las fiestas, a fingir que todo estaba bien. Pero cuando cierro la puerta de mi casa, cuando las luces se apagan, ese silencio me devora. Y ahora todo es peor. Desde que abrí la carta que encontré en el collar de mi abuela, cada recuerdo, cada palabra, cada ausencia, me persigue como un fantasma. Mi mente no para. Cada línea que leí en esa carta fue como encender una antorcha en la oscuridad, y ahora no puedo apagarla. Me siento atrapada entre dos mundos, la vida que construí para sobrevivir y la verdad que amenaza con derrumbarlo todo. No puedo dejar de pensar en ella, en mi madre, en su mirada antes de irse, en su silencio durante todos estos años. Parte de mí la odia, otra parte la extraña y otra simplemente quiere respuestas. Las noches se volvieron insoportables. Me despierto con pesadillas en las que la veo marcharse una y otra vez, siempre con ese mismo rostro, como si quisiera decirme algo, pero se callara. A veces la escucho llamarme por mi nombre y abro los ojos de golpe, con el corazón desbocado, solo para encontrarme con el eco del pasado. Intenté ignorarlo. Intenté esconder la carta, cerrar la caja y fingir que nada había cambiado, pero era inútil. Cuanto más trataba de olvidarlo, más presente estaba. Así que empecé a releerla, 1, 2, 10 veces, cada frase, cada punto, cada trazo de la caligrafía de mi abuela, como si entre esas líneas hubiera más de lo que parecía a simple vista. Tu madre huyó para protegerte. Esa frase me carcome por dentro. ¿Protegerme de qué? ¿De quién? ¿Por qué nunca me lo dijo? ¿Por qué nadie me lo dijo? Esas preguntas me mantienen despierta, clavándome agujas en el pecho, porque sé que las respuestas pueden cambiarlo todo, incluso la imagen que tengo de mí misma. No sé qué es peor, no saber la verdad o temer que la verdad sea demasiado dolorosa para soportarla. Desde que encontré la carta,
Cada rincón de mi departamento parece ajeno. El sofá donde leo, la cocina donde preparo el café, las fotos colgadas en la pared. Todo se siente falso, como si viviera en una vida que no es mía, y sin embargo no puedo retroceder, no después de lo que leí. El nombre de Dolores no deja de resonar en mi cabeza. Apenas la recuerdo, era una mujer mayor, de cabello gris y voz firme, que vivía al final de la calle cuando yo era niña. Mis recuerdos son borrosos, pero sé que mi madre confiaba en ella. Y si mi abuela escribió que Dolores sabía todo, significa que es la única persona que puede darme las respuestas que tanto necesito. Pero hay un problema. No sé si Dolores sigue viva. No sé dónde encontrarla, ni siquiera sé por dónde empezar a buscar. Y aún así, algo dentro de mí me empuja a hacerlo. La carta no solo abrió una herida, encendió una tormenta. Desde entonces siento que alguien me observa. No sé si es paranoia o instinto, pero cada vez que camino por la calle siento miradas clavadas en mi espalda. Tal vez es mi mente jugándome trucos, o tal vez descubrir este secreto significa abrir puertas que alguien quiso mantener cerradas. No se lo he contado a nadie, ni a mis amigos, ni a mi pareja. Guardé el collar bajo llave, pero incluso eso no me da paz. Siento que este objeto es una llave y que del otro lado me espera una verdad que podría cambiar mi vida para siempre. Y lo único que sé es que ya no hay marcha atrás. Si mi madre me abandonó por protegerme, necesito saber de qué. Si mi familia ocultó algo tan grande durante tantos años, necesito entenderlo. Y aunque me muera de miedo, estoy dispuesta a pagar el precio. Tenía 15 años la última vez que la vi. 15. La edad en la que una hija todavía necesita que su madre la abrace y le diga que todo va a estar bien. Pero esa tarde no hubo abrazos, no hubo promesas, solo un portazo y un silencio que se volvió eterno. Era sábado. Recuerdo el calor pegajoso de aquel verano, el sonido de los ventiladores luchando contra el aire denso y la luz del sol filtrándose por las cortinas de la sala. Yo estaba sentada en el sofá, leyendo el mismo libro por cuarta vez, fingiendo que todo estaba bien. Pero dentro de mí, algo ya sabía que no lo estaba. Mi madre llevaba semanas extraña, caminaba por la casa como un fantasma, con la mirada perdida y los labios apretados. Cada vez que le preguntaba qué pasaba, me respondía lo mismo. Nada, hija, todo está bien. Pero su voz temblaba, y yo podía escuchar en sus silencios lo que sus palabras intentaban esconder. Esa mañana la encontré frente al espejo, con la maleta abierta sobre la cama. Sus manos doblaban la ropa como si lo hicieran solas, pero sus ojos estaban lejos, en otro lugar, en otro tiempo. ¿Te vas a algún lado?, pregunté con un hilo de voz, casi temiendo la respuesta. Es solo por unos días, respondió sin mirarme, fingiendo calma. Mentira. Lo supe en ese instante. Algo dentro de mí gritó que no era por unos días. El almuerzo fue un silencio interminable. Mi abuela trataba de hablar de cualquier cosa, de recetas, de flores, del clima, pero mi madre no decía una sola palabra. Sus dedos jugaban con el borde del mantel, su rodilla se movía inquieta bajo la mesa. Y de pronto la miré. Me miró. Y en ese intercambio silencioso entendí que estaba diciendo adiós. No lloré. No podía. Me quedé inmóvil, como si mi cuerpo se negara a aceptar la realidad. Cuando tomó la maleta y cruzó la puerta, sentí que mi mundo se partía en dos. Corrí a la ventana y la vi caminar por la calle, con la espalda erguida, como si el peso de su decisión la obligara a no mirar atrás. Ese fue el día en que aprendí lo que era el abandono.
Los días siguientes fueron un borrón de preguntas sin respuestas. Mi abuela intentaba consolarme, pero sus palabras eran vagas, incompletas. Tu madre te quiere, solo necesita tiempo, repetía una y otra vez. Pero yo la veía llorar en silencio por las noches, encerrada en la cocina, con la carta de mi madre entre las manos, una carta que nunca me dejó leer. Con el paso de los meses, la ausencia se volvió costumbre. Aprendí a ponerme la máscara de la indiferencia, a decir que no me importaba, que estaba mejor sin ella. Pero por dentro, cada cumpleaños, cada graduación, cada noche de insomnio, la esperaba, la odiaba y la extrañaba al mismo tiempo. Y esa mezcla envenenaba cada rincón de mi adolescencia. A veces, en medio de la madrugada, despertaba con el corazón acelerado, convencida de haber escuchado su voz llamándome. Salía corriendo al pasillo, pero la casa estaba vacía. La soledad se volvía tan pesada que me costaba respirar. Fue entonces cuando Dolores empezó a aparecer en mis recuerdos. Era una mujer enigmática, amiga cercana de mi madre, que venía a la casa de vez en cuando. Siempre que llegaba, las dos se encerraban en la sala, susurrando palabras que yo no podía escuchar. Recuerdo que una tarde, mientras jugaba en el patio, vi lágrimas en los ojos de Dolores cuando salió por la puerta. Había secretos en mi casa, yo lo sabía, lo sentía en el aire, en las conversaciones que se interrumpían cuando yo entraba, en las miradas que evitaban cruzarse conmigo, pero era demasiado joven para entender de qué se trataba. Ahora, tantos años después, cada pequeño detalle que pasé por alto empieza a tener sentido. Cada gesto, cada silencio, cada lágrima no dicha. Todo estaba conectado con ese collar, con esa carta y con la verdad que mi madre se llevó consigo el día que se fue. Pero lo que aún no entiendo es por qué. ¿Por qué protegerme? ¿De qué? ¿De quién? Esas preguntas me persiguen como sombras que no puedo escapar. Lo único que sé es que, aunque duela, tengo que seguir buscando, porque en ese pasado hay respuestas que podrían cambiarlo todo, incluso la imagen que tengo de mi madre y de mí misma. Mi abuela siempre decía que cada familia guarda secretos, pero jamás imaginé que los nuestros fueran tan oscuros. Ella era mi refugio, mi fuerza y, durante años, la única persona que me sostuvo en pie cuando todo lo demás se derrumbaba. Después de que mi madre se fue, la casa se llenó de un silencio extraño, un vacío que ni el canto de los pájaros ni el aroma a café por las mañanas podían llenar. Pero mi abuela, ella sabía disimular. Sonreía para darme calma, me acariciaba el cabello mientras me decía que todo estaría bien. Y aunque sus palabras me tranquilizaban, sus ojos siempre contaban otra historia. Había noches en las que me despertaba y la encontraba sentada en la mecedora, con ese collar entre las manos. Lo acariciaba con los dedos como si estuviera tocando una herida abierta. Yo la observaba desde la puerta, en silencio, intentando entender qué tenía de especial esa joya. Un simple collar de oro, con un pequeño relicario en el centro, o al menos eso pensaba entonces. Abuela, ¿por qué siempre lo miras así? Le pregunté una madrugada, incapaz de seguir guardando la curiosidad. Ella me miró, y en ese instante vi algo que nunca olvidaré: miedo. No era tristeza, no era nostalgia, era miedo, porque este collar, mi niña, susurró, apretándolo contra el pecho, guarda más de lo que crees. No dijo nada más. Yo quería insistir, pero había algo en su tono que me hizo detenerme. Desde ese día, cada vez que la veía sostenerlo, entendía que había preguntas que todavía no estaba lista para hacer. Con el paso de los años, el collar se convirtió en parte de mi memoria.
Siempre lo llevaba puesto, en cada foto, en cada reunión familiar, en cada Navidad. Era como si fuera una extensión de ella. Hasta que una tarde de invierno, cuando tenía 20 años, mi abuela me llamó a su cuarto. «Quiero que lo tengas tú», me dijo, mientras lo colocaba suavemente en mis manos. Me negué al principio. Ese collar era parte de su identidad, de su historia, de su alma. Pero ella insistió: «Escúchame bien, hija, este collar es más que un recuerdo, es una llave, y cuando llegue el momento, sabrás qué abrir». No entendí nada. Quise preguntarle, pero sus ojos se llenaron de lágrimas y solo me abrazó. Fue la primera vez que sentí su cuerpo temblar, y fue también la última vez que la vi tan vulnerable. 2 semanas después, mi abuela murió. El día del entierro, el mundo me pareció más frío, más hostil. Perdí no solo a la mujer que me crió, sino también al único escudo que me protegía del pasado que tanto intentaban ocultar. Guardé el collar en una caja de madera, la misma que encontré años después, la misma que me llevó a descubrir la carta, y con ella las respuestas que mi abuela jamás pudo darme en vida. Lo extraño es que, incluso después de su muerte, sentí que mi abuela seguía cuidándome. No era solo el recuerdo, era algo más profundo, como si sus palabras resonaran en mi cabeza cada vez que el miedo intentaba paralizarme. Cuando llegue el momento, sabrás qué abrir. Y ese momento llegó. La noche en que abrí la caja y descubrí el compartimento secreto, mis manos sudaban, mi corazón golpeaba con tanta fuerza que apenas podía respirar. Cuando encontré la carta y vi su letra, supe que era ella quien me hablaba, una última vez desde el más allá. Las primeras frases me hicieron llorar como no lo hacía desde niña. Sentí rabia por todos los años en los que viví engañada, pero también gratitud por el amor que mi abuela me dejó, incluso después de irse. Ella sabía que un día encontraría el valor para enfrentar la verdad, y ahora entiendo que el collar no era un simple objeto de familia, era la conexión entre 3 generaciones, mi abuela, mi madre y yo. Era el hilo que unía nuestro pasado, nuestro presente y las sombras que ambas intentaron protegerme de ver. Pero hay algo que aún me atormenta. ¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué tanto miedo? ¿Qué podía ser tan terrible como para obligar a mi madre a abandonarme? Las palabras de la carta me dejaron pistas, pero también nuevas preguntas. Dolores, ese nombre que mi abuela mencionó con tanto cuidado, como si temiera pronunciarlo en voz alta. Si Dolores tiene las respuestas, encontrarlas se ha convertido en mi única opción, y de algún modo sé que mi abuela lo planeó todo, que dejó el collar para que siguiera el rastro, para que descubriese la verdad que ella misma no pudo enfrentar. Lo que no sé es si estoy lista para saberlo, porque a veces la verdad duele más que la mentira. La sostuve con ambas manos. El papel crujía como si también tuviera miedo. La caligrafía de mi abuela era clara, firme, pero las primeras líneas me atravesaron como un trueno. Hija, si estás leyendo esto, es porque llegó el momento. No quiero que odies a tu madre. Se fue por ti. Porque quedarse era condenarte. Tragué saliva. Sentí el pulso en las sienes. Seguí. No me alcanzó el valor en vida para contarte todo. No supe cómo. Fui cobarde. Por eso dejo estas palabras aquí, donde nadie pudo encontrarlas más que tú. Levanté la vista. El cuarto estaba en silencio, pero por dentro yo era un temblor. Volví a la carta. Tu madre no se fue por egoísmo ni por cansancio. Se fue porque un hombre la estaba acorralando. Alguien que conocíamos. Alguien que tenía poder para destruirnos. La palabra poder me quedó zumbando en la cabeza. ¿Quién? ¿Un vecino influyente?
¿Un jefe? ¿Un policía? ¿Un pariente? Me obligué a respirar y seguí leyendo. Cuando tú tenías 14, él volvió a aparecer. Tu madre entró en pánico. Me lo dijo llorando en la cocina, con las manos heladas. Mamá, va a venir por nosotras, me dijo. Yo la abracé y juré que no iba a permitirlo. Recordé esas noches, la cocina a oscuras, los susurros cortados al oír mis pasos, el llanto ahogado detrás de la puerta. No eran imaginaciones, eran alarmas que nadie me quiso explicar. Llamé a Dolores. Ella sabía lo que él era capaz de hacer. Ella fue testigo de lo que nos hizo años atrás y de cómo nadie nos creyó. Y aunque me duela admitirlo, yo misma te pedí a tu madre que se fuera, que te dejara conmigo, que lo distrajera lejos. Si te quedabas a su lado, ibas a estar en peligro. El aire me faltó. Tuve que apoyar la carta sobre la cama. Mi abuela le pidió a mi madre que me dejara. Sentí un golpe de rabia mezclado con vértigo. Cerré los ojos, contuve el llanto, regresé al papel. No hubo otra salida. Yo no podía irme de la casa y exponerme a que nos encontrara a las dos. Tu madre decidió cargar con el peso, con los insultos, con el juicio de todos, para que tú vivieras. Tenías 15. Juramos que, cuando pasara el peligro, ella volvería. Pero él no se fue. Se volvió más astuto. Las palabras empezaron a emborronarse. Las leía, las creía y a la vez las rechazaba. ¿Qué clase de peligro obliga a una madre a abandonar a su hija? Seguí. Te prometo que intentamos todo. Fuimos a la comisaría, no nos escucharon. No hay pruebas, nos dijeron. Dolores guardó lo que pudo, recibos, copias, fotos, nombres. Ella es la única que conserva las piezas que faltan. Búscala, confía en ella. El nombre volvió con fuerza. Dolores. La imagen de aquella mujer con cabello gris y voz firme, los ojos enrojecidos saliendo de la sala, la mano de mi madre apretándole el antebrazo. Dolores siempre supo más de lo que dijo. Quise contarte cuando cumpliste 18. Pero me ganó el miedo. Él seguía cerca, seguía vigilando, no podía exponerte. ¿Vigilando? Sentí un escalofrío en la nuca. ¿Y si todavía lo hace? La carta continuaba. Hija, si algo te pido es que no la juzgues sin escucharla. Ella eligió ser el blanco para que tú no lo fueras. Te dejó conmigo porque yo podía esconderte a simple vista. Nadie sospecha de una abuela que lleva una vida tranquila. Nadie busca ahí. Me mordí el labio hasta sentir el sabor metálico. Recordé la mecedora, las madrugadas en que la veía sostener el collar como si le faltara el aire, la forma en que lo apretaba contra el pecho. Mi abuela sabía que ese relicario no era adorno, era un cofre de guerra. Di vuelta a la hoja. Había más. Si decides seguir, usa el collar, no lo dejes en casa. Te sirve para recordar quiénes te protegen. Y si las cosas se ponen feas, ve con Dolores primero. Ella sabrá qué hacer. Una postdata escrita con trazos más temblorosos. Perdóname por no detenerlo a tiempo. Perdóname por no gritar más fuerte. Y perdóname por el secreto que yo también guardé. El hombre que te amenazó no era un desconocido. Sentí que el piso desaparecía. ¿No era un desconocido? Mi corazón se aceleró tanto que tuve que poner la mano en el pecho. Seguí con los dedos fríos. Lo conocías, lo saludaste más de una vez, y si escribo su nombre aquí, corro el riesgo de que esta carta caiga en manos equivocadas. Por eso no lo pondré. Ese nombre te lo dirá Dolores. Esa es mi última decisión. Me quedé inmóvil. El silencio me pesó en los hombros. Un zumbido comenzó en mis oídos. Mi mente, en estampida, barrió todos los rostros de mi pasado.
Vecinos, maestros, amigos de la familia, tíos que no eran tíos. ¿Quién? Volví a leer la postdata una y otra vez, como si las letras pudieran cambiar si yo las miraba el tiempo suficiente. No era un desconocido. Esa frase me quemaba por dentro. Guardé la carta dentro del relicario, cerré el mecanismo y me colgué el collar como si fuera una armadura. Necesitaba aire, pero también necesitaba respuestas. Agarré las llaves. Antes de cerrar la puerta, miré la casa por última vez. El sofá, las fotos, la mesa donde crecí. Todo se sentía minúsculo ante lo que estaba por abrir. Bajé las escaleras con el corazón en la garganta. Afuera, el barrio parecía el mismo de siempre. El vendedor de tamales en la esquina, el perro del vecino ladrando, el sol de la tarde colándose entre los cables. Pero ya nada era igual. Ahora sabía que mi historia no era un abandono simple, era una estrategia de supervivencia. Saqué el celular. Encontrar a Dolores iba a ser mi primera batalla. Revisé directorios, grupos antiguos, fotos viejas donde pudiera aparecer. Dolores, Dolores. Escribí su nombre 1000 veces en la barra de búsqueda. Nada. Hasta que recordé la libreta de mi abuela, aquella donde apuntaba teléfonos y santos de cada día. Volví a subir. Revolví cajones, carpetas, cajas. La encontré. Y ahí estaba, Dolores Aguirre, tel fijo y una dirección escrita con tinta azul. Sentí un nudo de miedo y determinación. Metí la libreta en la bolsa, apreté el collar con los dedos. Si la carta me había enseñado algo, era esto. La verdad ya no podía esperar. Abrí la puerta y caminé directo hacia el nombre que mi abuela confió como última llave. Golpeé la puerta 3 veces. Mis nudillos temblaban. Del otro lado, escuché pasos lentos, arrastrados, y un chasquido de cerradura. La puerta se abrió y ahí estaba ella, Dolores Aguirre. El tiempo la había encorvado, pero su mirada seguía intacta. Profunda, penetrante, como si pudiera leer todos mis pensamientos de golpe. Tú eres... susurró inclinando la cabeza. Soy Lucía, la nieta de Carmen, respondí con la voz quebrada. Los ojos de Dolores se humedecieron al instante. No dijo nada más, solo se hizo a un lado para que entrara. El interior de la casa olía a madera vieja y eucalipto. Las paredes estaban llenas de fotos antiguas, imágenes de santos y estanterías repletas de carpetas. Todo parecía detenido en el tiempo, como si Dolores llevara años esperando este momento. Tu abuela me dijo que un día vendrías, susurró, con un tono casi profético, y que cuando lo hicieras, nada volvería a ser igual. Me senté frente a ella, las manos apretadas en mi regazo. El collar colgaba de mi cuello y cuando lo notó, sus dedos temblaron. Así que lo encontraste, murmuró. Sí, encontré la carta, respiré hondo. Dolores, necesito saber la verdad. Ella cerró los ojos por un instante, como reuniendo fuerzas. Luego, lentamente, abrió una carpeta gastada sobre la mesa. Fotografías antiguas, recortes de periódicos, documentos amarillentos. Sus manos se detuvieron en una foto en blanco y negro. Mi madre, joven, sonriente, junto a un hombre que no reconocí. Él, susurró, tocando la foto con la yema del dedo. Él es la razón de todo. Me incliné hacia adelante. ¿Quién es? Dolores tragó saliva, como si pronunciar el nombre fuese un sacrilegio. Ricardo Salcedo. El aire se me atascó en la garganta. No era un desconocido, no era un extraño. Era el mejor amigo de mi abuelo. Recordé decenas de navidades, cumpleaños, barbacoas. Recordé sus bromas, los regalos que traía, las palmaditas en la espalda, el hombre que conocí desde niña. Sentí náuseas.
No, no puede ser, murmuré negando con la cabeza. Ricardo, no. Dolores me miró directo a los ojos. Lucía, él no era quien creías. Tenía poder, mucho, dinero, contactos, influencia en la policía. Cuando tu madre tenía 17 años, él la acosó. Tu abuela lo enfrentó, nadie le creyó, nadie. Sentí que mi corazón se rompía en miles de pedazos. Pero, ¿por qué mi madre nunca me lo contó? ¿Por qué me dejó? Dolores respiró profundo. Porque Ricardo volvió. Cuando cumpliste 14, empezó a rondar de nuevo. Llamaba a la casa, seguía a tu madre, amenazaba con destruirlas a las dos. Decía que si no cooperaban, iba a sacar a la luz secretos de la familia, secretos que podían hundirlas. Me cubrí la boca con las manos. Dolores siguió. Tu abuela y tu madre tomaron la decisión más difícil de sus vidas. Carmen la convenció de que se fuera, para que tú te quedaras fuera de su alcance. Mis lágrimas caían sin control. La imagen que tuve de mi madre durante toda mi vida estaba hecha trizas. Ella cargó con todo, continuó Dolores, con el juicio de los vecinos, con tu odio, con las noches frías y solas, pero lo hizo por ti. Guardé silencio. La cabeza me latía. Cada recuerdo de mi adolescencia, cada cena sin respuesta, cada llamada no atendida, todo tomaba un sentido nuevo y cruel. ¿Dónde está él ahora?, pregunté temblando. Dolores me miró con un miedo antiguo, profundo. No lo sé, se mudó hace años, pero no creas que dejó de vigilarlas. Ese hombre no olvida, y tampoco perdona. Me pasé las manos por el rostro tratando de controlar la respiración. Necesito hablar con mi madre, dije finalmente con una determinación que no sabía que tenía. Necesito verla. Dolores apretó mis manos con fuerza. Si decides hacerlo, prepárate. No será fácil. Han pasado muchos años, Lucía, y ella también tiene cicatrices que no han cerrado. Salí de la casa con el collar apretado entre los dedos. El nombre Ricardo Salcedo resonaba como un martillazo en mi cabeza. Cada paso me llevaba más cerca de mi madre, y más cerca de una verdad que podía destrozar lo que quedaba de mi familia. El sol se ocultaba detrás de los edificios, tiñendo el cielo de rojo. Sentí que la ciudad entera contenía la respiración. La encontré. Después de 17 años, su dirección seguía siendo la misma. Caminé hacia la puerta con las manos sudorosas. Cuando toqué el timbre, mi pecho estaba a punto de estallar. La puerta se abrió, y ahí estaba ella, mi madre. Sus ojos se llenaron de lágrimas al verme. Ninguna de las dos dijo una palabra. El silencio lo gritaba todo, y en ese instante supe que el verdadero dolor aún no había comenzado. Nos miramos como dos desconocidas que se leen la vida en los ojos. Ella apretó la manija de la puerta como si le doliera soltarla. Yo respiré hondo. El collar pesaba en mi pecho. «Hola, mamá», dije por fin, con la voz hecha un hilo. Sus labios temblaron. Tardó en responder como si la palabra estuviera oxidada. «Hola, Lucía». Nos quedamos en el marco unos segundos eternos hasta que se hizo a un lado. «Pasa». El departamento olía a café recalentado y a ropa limpia. Había una mesa con un mantel bordado, 2 sillas, una radio vieja, nada más, sobrio, silencioso, como si hubiera aprendido a vivir con lo justo. Me senté. Ella no. Caminó 2 pasos, volvió, se apoyó en el respaldo de la silla frente a mí. Los dedos le buscaron el borde de la madera. Evitaba mirarme directo. «No sabía si ibas a venir», susurró. «Yo tampoco», dije. «Pero vengo con preguntas». Asintió despacio, como si ya las conociera todas. «Dolores», empecé.
La quiero como a una hermana, me interrumpió sin dureza. Si llegaste hasta mí es porque te dijo algo. Me dijo un nombre. Ella cerró los ojos. Un latido de miedo cruzó su cara. Ricardo, dijo, sin voz. El silencio, de nuevo. Lo dejé caer entre nosotras, pesado, para que no quedara nada escondido. ¿Por qué me dejaste? Pregunté, al fin. No grité. No hacía falta. La pregunta ya traía ruido. Respiró hondo. Se sentó frente a mí, las manos juntas, como quien reza. Porque quedarse era condenarte, dijo. Porque él no se iba. Porque yo ya no podía protegerte ahí. Yo tenía 15, le recordé, y me sorprendí de lo firme que me salió. 15, mamá, me sostuvo la mirada. Por primera vez no vi evasión ni vergüenza. Vi herida. Yo tenía 17 cuando empezó todo, dijo. Nadie me creyó, nadie. Ni en la escuela, ni en la colonia, ni en la policía. Él era el amigo de tu abuelo, el vecino que ayudaba, el que donaba para la iglesia. ¿Quién me iba a creer a mí? Se me apretó la garganta. Volvió cuando yo cumplí 14, dije. Dolores me contó. Volvió antes, corrigió bajito. Solo que yo te escondí el ruido. Cambié rutas, horarios, puertas. Le debía favores a medio mundo para que te cuidaran sin que te dieras cuenta. Pero un día lo vi parado frente a la escuela, sonriendo. Con esa sonrisa se quedó a medio camino de la frase, como si el recuerdo fuera una pared. Me amenazó, continuó. Dijo que si yo no cooperaba, iba a decir cosas de tu abuelo, a inventar otras peores, a abrirte expedientes que te ensuciaran la vida. Tenía amigos en la fiscalía, tragó saliva. Yo creí que podía aguantar, hasta que te siguió, hasta que te habló por tu nombre. Sentí frío en la nuca. ¿Por eso te fuiste? Negó primero con los ojos, luego con la cabeza. Me fui porque tu abuela me obligó a elegir lo que más me dolía, cargar con tu odio para salvarte. Ella podía esconderte mejor que yo. A mí ya me tenía medida. A ella la subestimó. ¿Y por qué no me lo dijiste? Salió más quebrado de lo que esperaba. ¿Por qué me dejaste hacerme la idea de que no te importé? Porque mientras tú me odiabas, él dejaba de mirarte, respondió sin parpadear. Ese era el trato cruel que yo acepté con el destino, convertirme en la mala para que tú crecieras sin su sombra encima. Sentí rabia y sentí culpa por sentirla. Me froté el pecho, como si pudiera ordenar el corazón con la mano. Cada cumpleaños esperaba que tocaras la puerta, confesé. Cada fin de curso, cada noche de fiebre. Te esperaba, mamá. Se mordió el labio, se desarmó. Estuve, dijo. No como querías, no como merecías, pero estuve. Te dejé sobres con dinero a través de Dolores. Pagué la prepa cuando tu abuela ya no podía. Cada diciembre pasaba por la esquina, a la hora de la posada, solo para verte cruzar la calle. Te vi crecer a lo lejos. Se quebró. Yo no sabía cómo existir cerca sin ponerte en peligro. Me quedé muda. Me vinieron imágenes raras, billetes dentro de una cajita de galletas, una mochila nueva que apareció milagrosamente, una inscripción pagada cuando faltaban 3 días. Nunca pregunté de dónde vino. Ahora todo tenía nombre. La carta de la abuela, dije. Ella te encubrió. Nos sostuvo a las 2, respondió. Y se culpó hasta el último día por pedirme lo que me pidió. Yo también me culpo. No hay manera bonita de contar lo que hicimos. Pero si volviera atrás, me miró. Te volvería a salvar, aunque me odiaras otra vez. Nos quedamos quietas, respirando despacio. La ciudad sonaba lejos, como si estuviéramos debajo del agua. ¿Dónde está Ricardo ahora? Pregunté. No lo sé, dijo.
pero cuando los monstruos se sienten impunes, siempre encuentran cómo volver. Por eso temblé cuando te vi en la puerta, porque si llegaste, es que abriste algo, y si abriste, él puede olerlo. Miré el collar. El metal estaba tibio. No pienso vivir escondida, dije. No otra vez. ¿Ni yo? Contestó. Ya no. Se levantó y fue a un cajón. Volvió con una carpeta azul. La colocó entre nosotras. Copia de la denuncia que me rechazaron, fotos, un par de recibos, recortes. Dolores tiene más, pero esto es lo que guardé. No te lo di antes porque hubiera sido como soltarte en medio del fuego. Hoy, me ofreció la carpeta. Hoy confío en que sabes pisarlo. Tomé la carpeta. Pesaba como una historia entera. Mamá, dije, y la palabra salió nueva, limpia. No prometo entenderlo todo hoy, pero te creo. Ella se tapó la boca con la mano, como si el llanto fuera un animal que por fin soltaba. Me acerqué. Nos abrazamos con torpeza primero, con hambre después. Lloramos sin reloj. En ese abrazo había años perdidos, culpas, inviernos y promesas. Perdóname, susurró contra mi hombro. Perdónanos, le respondí. A las dos. Nos separamos apenas para mirarnos bien. Y entonces, sin que yo lo esperara, me dijo: hay algo más que no te conté. No cambia lo esencial, pero explica la obsesión de Ricardo. No era solo poder ni capricho, era venganza. ¿Venganza de qué? De tu abuelo, dijo. Le negó un negocio sucio hace muchos años. Ricardo juró cobrárselo con sangre. Y me eligió a mí. Luego te eligió a ti. El aire se hizo filo. Apreté la carpeta, respiré profundo. Entonces vamos a terminar lo que ustedes empezaron, dije. Con Dolores, con pruebas, con todo. Mi madre asintió. Por primera vez vi en su rostro algo parecido a la paz y a la pelea justa. No vuelvas sola, pidió. Si él aparece, me encuentras. Esta vez te acompaño yo. Salimos juntas al pasillo. La tarde se había puesto naranja. Bajamos las escaleras como quien baja a una plaza a decir su nombre en voz alta. Yo llevaba el collar. Ella la llave de su puerta. Y entre las dos, una decisión. La verdad ya no iba a vivir escondida. Esa noche no dormí. La carpeta azul reposaba sobre mi mesa, abierta, desparramando pedazos de un pasado que ahora pesaba demasiado. Fotografías viejas, nombres subrayados, direcciones, cartas rechazadas, todo estaba ahí, como un rompecabezas que nunca quise armar, pero que ahora tenía que completar. El collar colgaba sobre mi pecho. Lo toqué, buscando fuerzas en ese pequeño objeto que, de repente, era todo: herencia, advertencia, memoria, escudo. Recordé la frase de mi abuela en la carta: cuando llegue el momento, sabrás qué abrir. El momento había llegado. El teléfono sonó. Sobresaltada, contesté. Era mi madre. No puedo dormir, dijo con voz cansada. Yo tampoco. Estuve pensando... Hizo una pausa larga. No podemos hacer esto solas, Lucía. Si vamos a tocar a Ricardo, vamos a necesitar a Dolores. Asentí en silencio, aunque ella no podía verme. Dolores, esa mujer que había cargado secretos que no eran suyos, que protegió silencios que la marcaron para siempre. Ahora, todo volvía a ella. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana. Afuera, la ciudad parecía tranquila, pero dentro de mí sentía otra cosa, una tormenta. Por primera vez en años, tenía un propósito claro. Ya no se trataba solo de entender por qué mi madre me dejó. Ahora se trataba de desenterrar la verdad que ese hombre intentó enterrar con nosotras. Al día siguiente fui a buscar a Dolores.
Llevaba la carpeta, el collar y la determinación que me faltaba hacía años. Me abrió la puerta con el rostro serio, como si supiera que estábamos a punto de cruzar un límite del que no habría vuelta atrás. ¿Estás lista?, preguntó. No, pero voy a hacerlo igual. Nos sentamos en su sala, las tres juntas, Dolores, mi madre y yo. Sobre la mesa, papeles, fotos y recortes se mezclaban con tazas de café frío. Los dedos de Dolores ordenaban documentos con precisión quirúrgica. Escuchen, dijo, con un tono grave. Ricardo sigue teniendo contactos. Si vamos por el camino legal, hay que estar preparadas. No podemos permitir que manipule pruebas como hizo hace 20 años. Mi madre apretó los puños. Quiero que pague, dijo con la voz firme, sin rastro de duda. No solo por mí, por mi hija, por todo lo que nos robó. Dolores asintió despacio. Entonces tenemos que encontrar las pruebas que él no puede tocar. Y sé exactamente dónde empezar. Sacó un sobre amarillo de un cajón y lo colocó sobre la mesa. Dentro había copias de denuncias antiguas, grabaciones, recibos de transferencias y un cuaderno lleno de anotaciones a mano. Cada página era un hilo que conectaba a Ricardo con negocios turbios, sobornos y silencios comprados. Con esto y con la carpeta de tu madre podemos reabrir el caso, dijo Dolores. Pero hay algo más que tienen que saber. Ricardo no está fuera del país como todos creen, está aquí, en la ciudad. El aire se congeló, sentí un frío que me recorrió la columna. ¿Estás segura?, pregunté. Dolores asintió. Lo vi hace 2 semanas y no estaba solo. Tiene gente con él y no les gusta dejar cabos sueltos. Mi madre se llevó las manos a la cara. Yo sentí que el piso se movía bajo mis pies. Todo estaba más cerca de lo que imaginaba. Entonces tenemos que ser rápidas, dije, más para mí que para ellas. No podemos esperar. Pasamos horas revisando cada documento, cada detalle. Dolores hablaba, mi madre recordaba, yo conectaba piezas. Los hilos de la historia se cruzaban, revelando no solo lo que Ricardo nos hizo, sino lo que había hecho a otras personas también. No éramos las únicas. Éramos parte de una red de silencios rotos. Cuando el sol empezó a caer, guardamos todo en una caja cerrada con llave. La llevamos a casa de Dolores, donde estaría más segura. Antes de irme, mi madre me tomó de la mano. Lucía, dijo con los ojos brillantes, pase lo que pase, quiero que sepas que siempre estuve orgullosa de ti. Todo lo que hice, lo hice por ti, la abracé, esta vez sin rabia, sin reproches. Era un abrazo lleno de pasado, de dolor y de futuro. Salí a la calle. La noche caía sobre la ciudad, pero yo sentía otra cosa, claridad. Por primera vez en mi vida no me sentía víctima. No era la hija abandonada, no era la niña rota. Era una mujer que llevaba la voz de su abuela, la fuerza de su madre y la verdad en el pecho. Toqué el collar una vez más. El metal estaba tibio. Miré al cielo oscuro y susurré. Voy a terminar lo que empezaste, abuela. Te lo prometo. Mientras caminaba, el teléfono vibró en mi bolsillo. Un número desconocido. Dudé un segundo. Contesté. Del otro lado, una voz masculina, grave, pausada. Lucía, deja de buscar. Y la línea se cortó. Me quedé inmóvil, con el teléfono en la mano, el corazón desbocado y la certeza absoluta de que todo estaba a punto de comenzar.